Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. El presente es la exposición sobre un caso hipotético respecto del robo de hidrocarburos y la delincuencia organizada. Comencemos por los antecedentes. En México no es desconocido que nuestro país atraviesa por una prolongada etapa de violencia e inseguridad que impide el desarrollo de nuestra sociedad. Especialmente en este rubro lo ocupan las actividades del crimen organizado, las cuales, contrario a lo anterior, sí han obtenido un desarrollo en cuanto a su diversidad y campo de acción. Aunque esta problemática no es exclusiva de nuestro país, sí es México quien ha visto crecer de una manera alarmante este tipo de actividades delincuenciales en un corto tiempo. El robo de hidrocarburos es considerado en ocasiones un negocio más rentable incluso que las drogas, y ya representa la segunda fuente de ingreso del crimen organizado según los expertos en esta materia. El robo de combustibles en México es considerado un negocio para el crimen organizado y un lastre para Petróleos de México, que cada hora pierde casi 2 millones de pesos, $111,000 por este delito. Durante 2006, antes de que el robo de gasolina se convirtiera en una actividad de grupos criminales, las autoridades localizaron 204 tomas clandestinas. Sin embargo, esa cifra ascendió a 5.252 tomas, considerando que esta actividad contribuye de manera importante a las finanzas del crimen organizado. Para varios legisladores, el robo de hidrocarburos representa el segundo ingreso más importante del crimen organizado, al grado de tal que han dejado de lado el negocio del tráfico de estupefacientes para dedicarse al robo de combustibles, ya que es un negocio de enorme rentabilidad, de más de 20 millones de dólares. También la PGR señala que las entidades más afectadas por el robo de combustibles son Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco en el norte y oriente del país, Guanajuato, Estado de México, Puebla en el centro y Jalisco y Sinaloa por el occidente. Para llevar a cabo esta actividad es necesario contar con gente capacitada y bien entrenada en la operación de los ductos, ya que el combustible que se surte en diferentes horas, por lo que se suma la participación de personal especializado con vínculos con la delincuencia organizada como informantes clave que reportan la hora en que el combustible pasará por los ductos. En el primer trimestre del 2016, el número de tomas clandestinas de la red de ductos de la petrolera aumentó 12.3% respecto al periodo de 2015, al pasar de 1.211 a 1.360. Los robos se dan principalmente en las zonas cercanas a las refinerías, donde el ducto es perforado sin precaución alguna y luego es conectado a un camión cisterna. Esta actividad no solo lastima la economía, sino también repercute en el medio ambiente, ya que sustraer el combustible sin ningún tipo de precaución ha ocasionado incendios en diversas ciudades del país, además de la de transporte de manera insegura y sin medidas de seguridad, producto lo cual también pone en riesgo la vida de miles de personas que viven en las rutas de tráfico. Bueno, eh, respecto al caso, el Triángulo Rojo en Puebla, el estado de Puebla ocupa el tercer lugar con respecto a los demás estados en lo referente al número de tomas clandestinas de combustible en nuestro país. Desde años atrás, las Fuerzas Armadas han sido sometidas por personas involucradas al robo de combustibles. Al financiar el primer trimestre de 2016, Puebla alcanzó el primer lugar a nivel nacional, registraron un mayor número de tomas clandestinas de combustible. Los municipios de Tepacae, Palmar de Bravo, Quecholac, Acatzingo, Acajete y Tecamachalco son los que componen el denominado Triángulo Rojo, donde los llamados guachicoleros aprovechan la madrugada para extraer ilegalmente combustible y después venderlo en carreteras a un menor precio que las gasolineras. El manejo del control del Triángulo Rojo ha generado una ola de violencia por los múltiples enfrentamientos entre las organizaciones directivas para apoderarse de la sustracción de hidrocarburos de los ductos de Pemex. Sin embargo, esta zona es considerada una bomba de tiempo porque comúnmente ocurren explosiones en tomas clandestinas que han dejado muchos muertos, sin contar el saldo de víctimas de los hechos violentos entre militares y personas de los grupos directivos. Desde enero de 2014 hasta este año, las autoridades han asegurado 17.400 tomas clandestinas en el país, lo que representó para el gobierno mexicano una pérdida de 150.967 millones de pesos, además de la detención de policías, ministerios públicos y trabajadores de Pemex en Puebla por estar implicados en la ordeña de ductos. También se ha señalado la identificación de un presunto líder del grupo delictivo de los Zetas, los cuales se dedican al robo de hidrocarburos, extorsión, asalto, secuestro, entre otras actividades. En los últimos 3 años, en los municipios anteriormente mencionados, ha habido un incremento de homicidios dolosos, así como asaltos y secuestros en las carreteras donde estos individuos operan. Actualmente se han realizado diversos operativos y se han podido clausurar 21 gasolineras que operaban clandestinamente, además de arrestos por parte de las autoridades de criminales y personas implicadas con este delito. También en 2017 arrancó el operativo Puebla Segura, en el cual 500 elementos de la Policía Militar y de la Secretaría de Defensa Nacional fortalecerían la seguridad pública de los municipios que conforman el Triángulo Rojo, además de integrar a 100 miembros más de la Gendarmería Nacional. Lamentablemente, y a pesar de los esfuerzos, el Triángulo Rojo sigue siendo un lugar donde la violencia, secuestros y robos siguen en aumento, dejando a los ciudadanos a la espera de soluciones o medidas que logren erradicar de manera efectiva este problema. Bueno, en cuanto a las instancias y fundamentos legales,
Tenemos que en el 2011 la Cámara de Diputados aprobó la tipificación como delito grave del robo de hidrocarburos. Este minuto trajo como resultado la modificación del Código Penal Federal de Procedimientos Penales y la Ley contra la Delincuencia Organizada, la cual para prevenir y sancionar ordena que los delitos sean procesados integrantes de la que los detenidos sean procesados integrantes de la delincuencia organizada. Por otra parte, el Senado en 2016 aprobó las reformas a los artículos 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de la Ley Federal para prevenir y sancionar delitos cometidos en materia de hidrocarburos, buscando con esto disminuir la alta incidencia de estos ilícitos. Este dictamen establece, entre otras sanciones, de 20 a 30 años de prisión a quien sustraiga hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley. Además, imponen penas y multas de acuerdo al número de litros robados, que van desde 4 hasta 17 años de prisión, y multas que van desde los 4.000 hasta los 17.000 veces el valor de la unidad mínima de actualización vigente. Esta ley dispone una multa de 20.000 a 25.000 veces el valor de la unidad de medida y actualización vigente para aquellos que cometan dichas conductas, y establece una pena de 10 a 14 años de prisión y multa de 10.000 a 14.000 veces el valor de la unidad mínima de actualización vigente a quienes obliguen o intimiden a quien preste sus servicios o realice cualquier actividad para asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores u órganos reguladores con el propósito de llevar a cabo cualquier conducta tipificada por esta misma ley. Con la reforma a esta ley y el aumento de las penas y multas por ella contenida, se pretende garantizar la seguridad de las personas, ya que estos delitos se asocian con actividades de la delincuencia organizada y exponen a la ciudadanía a altos niveles de riesgo por manejo de sustancias, además de lograr persuadir a todas las personas que existan de tomar parte de este tipo de actividades. Dentro de las disposiciones establecidas en la delincuencia organizada en 2014 se realizó una modificación y adiciones al Código Penal Federal de procedimientos penales y fiscal de la Federación, así como a las leyes federales contra la delincuencia organizada y extinción de dominio. Reglamentaria del artículo 22 constitucional contra la delincuencia organizada, estableciendo un aumento de las penas hasta por 18 años. Fueron reformados diversos artículos del Código Penal Federal, sancionando con una pena de 3 a 10 años de cárcel al que sin derecho realice cualquier sustracción o alteración de equipos o instalaciones del servicio público de energía eléctrica. También se impone prisión y sanción económica a quien posea o resguarda de manera ilícita petróleo crudo o hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados, y resaltando que dicha medida no será aplicable siempre que se trate de posesión de hidrocarburos refinados, procesados o derivados hasta por la cantidad de 300 litros, cuando el sujeto activo tenga la posesión de estos productos con fines de consumo para actividades agropecuarias o pesqueras lícitas dentro de su comunidad. Por el contrario, a quien sustraiga o aproveche el petróleo crudo, hidrocarburos, de ductos, equipos o instalaciones de Pemex, así como de sus organismos subsidiarios y empresas filiales, establece una pena de prisión de 8 a 12 años y de 1.000 a 12.000 días de multa, además de un aumento de las penas para los trabajadores y servidores públicos que con motivo de su trabajo suministren información de las instalaciones, del equipo, de la operación de la industria que resulte útil y que pueda auxiliar a la comisión de estos delitos. En 2017, el gobierno de algunos estados, en cooperación con Pemex, acordaron reforzar las estrategias para combatir el robo de hidrocarburos, problemática que día con día se acentúa más. Con la coordinación de ambas instancias se lograría la implementación de tecnología y continuidad en labores de vigilancia. Bueno, aspectos relevantes, medidas preventivas y de seguridad social. En México, el crimen organizado ha pasado de ser un conflicto policial a uno de seguridad nacional debido al aumento de la violencia que se le relaciona, y en particular al narcotráfico. El número de homicidios violentos lo han convertido en una prioridad para la agenda de gobierno. Sin embargo, las políticas públicas no han mostrado una efectividad para resolverlo. El presidente Felipe Calderón Hinojosa, desde el inicio de su gestión, estableció que la demanda principal de las familias mexicanas era la seguridad, por lo que encomendaría a los titulares de la Secretaría de Defensa Nacional, la Marina, la SSP y la PGR la mayor responsabilidad en el combate contra la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. Fue entonces que el propósito de la política de seguridad se basó en actuar formalmente contra la delincuencia. Las dependencias a las que se les encomendó este mandato consideraron esta política como un compromiso de seguridad nacional y no solo de seguridad pública. Dicha política estableció como objetivo la seguridad de las familias, pero nunca se estableció una política pública concreta que coordine los esfuerzos gubernamentales e intergubernamentales. Es por esta razón que se ha recurrido a la normatividad, a los planes y programas correspondientes a la acción gubernamental para inferir cuál es la política del gobierno federal en su batalla contra el crimen organizado, culminando con el Plan de Desarrollo Nacional, cuya estrategia se basa en un Estado de Derecho, y el Programa Nacional de Seguridad Pública, el cual busca combatir frontalmente el fenómeno delictivo consolidando el Estado de Derecho. En junio de 2017, un grupo de académicos expertos en la materia conformó un decálogo para la seguridad ciudadana en Puebla, con el fin de que la Diputación les otorgara voz el Poder Legislativo Federal y así poder materializar acciones concretas que permitan reducir los niveles de inseguridad que aquejan a la sociedad de ese Estado.
El documento fue el resultado de un estudio profundo de la situación actual de Puebla en materia de seguridad con el propósito de plantear 10 acciones en pro de la seguridad. En él se planteó las siguientes acciones. Número 1. Elaboración de estudios criminológicos sobre menores y adolescentes para obtener estadísticas predictivas para implementar estrategias de prevención y combate del delito. Número 2. Capacitación y profesionalización de operadores del sistema de justicia penal para adolescentes para fortalecer la cultura de la legalidad. Número 3. Impulsar una policía proactiva con estrategias de prevención del delito, tácticas efectivas y colaboración con vecinos de las zonas para mayor vigilancia y solucionar los problemas. Número 4. Incentivar la vida comercial con promoción y financiamientos públicos para lograr el mantenimiento y orden público. Número 5. La rehabilitación de barrios y zonas marginales con mayor incidencia delictiva a través del financiamiento público para mejorar su infraestructura. Número 6. Una mayor inversión en herramientas tecnológicas para incrementar el nivel de vigilancia en barrios y colonias. Número 7. Impulsar estrategias de prevención, combate e inmediata respuesta para el robo de hidrocarburos en el Triángulo Rojo, como sustitución del material de los ductos de Pemex por unos menos manipulables. Videovigilancia en centrales de abasto de la zona, incrementos de elementos de seguridad en la zona de manera indefinida, mayor colaboración entre los tres órdenes de gobierno, implementación del tipo penal de crimen organizado para el robo de hidrocarburos, entre otros. Número 8. Inversión en infraestructura, capital humano, profesionalización y capacitación para el sistema penal acusatorio adversarial. Número 9. Impulsar evaluaciones periódicas para fiscales y jueces pertenecientes al sistema de justicia penal para una eficiente gestión pública. Número 10. Proponer una reforma penitenciaria integral y de tratamiento de reinserción social con estricto respeto a los derechos humanos por una verdadera reinserción del penado en la sociedad. En la actualidad, a pesar del incremento de las penas y multas, además de las medidas de seguridad aplicadas, podemos apreciar que esto no inhibe a las personas para seguir cometiendo este tipo de ilícitos, sumando cada vez más miembros a este tipo de crímenes de organizaciones y aumentando año con año los índices de violencia y criminalidad en nuestro país. Bueno, una propuesta. La problemática del robo de hidrocarburos de los ductos de Pemex se encuentra ampliamente concentrada en 53 municipios que a su vez se agrupan en 13 regiones de nuestro país. Por tanto, mi propuesta está más impulsada a la detección y prevención del delito. Durante una década hemos visto demasiadas reformas, adiciones a las leyes, como aumento de las penas y multas, sin que esto haya causado el impacto de las personas que conforman estos grupos delictivos al grado de que deciden de sus acciones. Este delito puede ser combatido con patrullajes y operativos enfocados en detección y aprehensión de delincuentes a través del uso de herramientas de inteligencia. Investigadores de diversas instituciones han desarrollado distintos sistemas para detectar e informar de fugas de los ductos de petróleo en tiempo real. Dicha iniciativa está integrada por métodos de detección acústicos a través de fibra óptica y cálculo de balanceo, además de contar con sistemas de procesamiento integral y comunicación que se podrían incorporar al sistema de control y adquisición de datos de petróleos mexicanos. Debe haber una gran difusión de los medios sobre esta problemática con el fin de crear conciencia entre los ciudadanos de que el consumir gasolina económica estamos contribuyendo con el robo de la misma y a la misma vez que fortalecemos la economía de estos grupos para que sigan cometiendo un sinnúmero de diversos crímenes. Por otro lado, tenemos el gran reclutamiento de estas organizaciones delictivas, tanto de personas que quieren integrarse a ellas como la corrupción de trabajadores de Pemex y funcionarios al dar la información necesaria que hace posible la comisión del mismo. Por esta razón, propongo la implementación de políticas de reclutamiento, así como un esquema de salarios mejor remunerados con el objetivo de que las personas no sean corrompidas a participar en el crimen organizado por falta de recursos, razón principal por la cual colaboran con él. Otra razón por la cual este delito va en aumento son los altos costos de la gasolina, por lo que las personas al encontrar una alternativa más económica, poco les importa si esto se obtiene de manera ilegal. Por tanto, recomendaría un incremento razonable de este producto y fuertes multas a quienes lo compran de manera ilegal. Legalmente creo que las penas deben aumentarse aún más y dar una mayor difusión de ellas, con el objetivo de lograr crear un verdadero impacto en quienes, por ignorancia o por falta de conocimiento, les parezca fácil formar parte de ese tipo de actividades. En conclusiones, si en nuestro país el robo de hidrocarburos se logra contener, se frenaría la fuga de millones de pesos que año con año van a parar a las arcas de las organizaciones criminales. México no puede permitir un perjuicio de recursos de tal magnitud, tomando en cuenta que no nos encontramos en tiempos de crisis y escasez de ingresos fiscales. Se requiere el desarrollo e implementación de una serie de estrategias, perdón, que nos ayuden a reducir el mínimo de esta actividad que tanto daña a nuestra nación y se puede evitar que estos recursos, en vez de terminar en las arcas de las organizaciones criminales, puedan utilizarse en beneficio de todos los ciudadanos. Lamentablemente, esta es una problemática que va en aumento no solo por culpa de la corrupción de los funcionarios y agentes, sino también por la falta de valores de los ciudadanos que forman la sociedad. A diario podemos apreciar que las personas, por la situación económica o por simple ignorancia, son reclutadas por estas organizaciones que solo buscan el caos y la violencia. Con respecto al caso de Puebla,
Por ser una de las zonas más atractivas para la delincuencia debido a la presencia de tuberías de Pemex, surge la necesidad de que todos los componentes de la sociedad, autoridades, ciudadanos, gobernantes académicos,